humanidades y es muy importante, humanidades y arte, me parece que eso, ahora estamos organizando otro curso también con gente de portugués, de ahí de arte, así que eso me parece que inaugurar ese tipo de trabajo conjunto entre facultades es muy bueno. Y segundo, bueno, la temática es de muchísimo interés de mi parte. Y me parece que me dio muchísimo gusto, como a vos, Darío, saber que hubiera tantos inscriptos, tanta gente interesada. Evidentemente, estos información, conocimiento o lo que fuere, sobre estos temas, bueno, eso está muy bueno. Hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Me parece que esta contribución es fantástica. Sobre todo, bueno, todo el curso con todo el planteo de la militancia por la diversidad sexual en general y en particular rescatar un montón de historias del Chaco y de Resistencia en particular me parece fantástico. Invitar gente que tiene mucho para decir, mucho para contar, eso me parece muy, muy bueno. Así que feliz de que esto haya salido, que estuvimos yendo y viniendo con Darío con el proyecto, y en realidad es un proyecto, debo decir, de Darío, yo lo apoyo, desde Humanidades, con muchísimo gusto, pero el proyecto, la idea es de Darío, así que, bueno, le deseo lo mejor, me deseo lo mejor y deseo lo mejor para todos. Así es que los tengo que dejar, los dejo acá con Darío y sigan y ya tendremos un encuentro donde podamos compartir todos. Así es que un gusto. Muchísimas gracias, Que Rodolfo. tengan una muy buena jornada. Adiós, nos vemos. Bien. Gracias a vos, gracias a vos. Como decía Hugo recién, sí es re importante que, a ver, Hugo fue el que facilitó, justo se fue, no le pude agradecer, digamos, públicamente, pero es el que hizo, que permitió facilitar que salga el proyecto y salga rapidísimo. Que tampoco se presentó Hugo. Bueno, porque también acá tenemos gente de la UNE, gente que no es de la UNE, un grupo muy, muy, muy heterogéneo de gente, que está bueno porque se plantea como proyecto de extensión. A ver si no... A ver, pregunto primero también la parte técnica, mi Susanito. Está grabando, ¿no? Estamos todos grabando. Bien. Bien. Hugo, para quienes no lo conocen, es el actual vicedecano de Humanidades y, como estaba comentando, profe en letras para gente que está acá, digamos, también. Mi nombre es Darío Pajor. Hay gente que me conoce, gente que no. Gente que me conoce, esto es terrible para mí porque hay gente de muchos ámbitos. Hay gente que me conoce porque de la quiz, hay gente que me conoce porque fue estudiante mío en turismo, hay gente que me conoce viéndome dragueada haciendo una perfo, entonces digamos como es muy, muy diverso. Hay gente amiga también que está, pero eso es como un cumpleaños cuando mezclas grupos y no sabes cómo hacer para coordinarlos. Bueno, lo mismo también es un grupo que, el de ustedes digo, es muy heterogéneo también en saberes. Por eso era que quería, con la inscripción de esa mini encuesta, de conocer un poco, digamos, de qué áreas venían, eh, qué cosas sabían, digamos, qué grado de conocimiento tenían sobre historia, sobre teoría queer, sobre teoría de género y sexualidad, etcétera, digamos. Pero bueno, agradecer entonces nuevamente a Facultad de Humanidades y a la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, que es la que yo estoy como profe. Creo que ya lo dije, yo soy profe en la licenciatura en turismo, trabajo con ingresantes, que hay acá, debe haber algunos ingresantes. Eso habla bien de mí como profe, por suerte. Así que, bueno, dicho esto, presentarme también con respecto a mi disciplina, mi mini CV, me vendo marketineramente, digamos, yo soy sociólogo, licenciado por la Universidad de Buenos Aires, soy de Resistencia, pero estudié en Buenos Aires, ahí me recibí sociólogo, volví a Resistencia y aparte, digamos, del título de grado, ahora soy doctorando en letras por la UNE y tengo una especialización en epistemologías del sur por Claxo. Y lo van a decir igual, digamos, porque esta persona está hablando de sexualidad e historia, porque realmente no es mi tema de investigación en doctorado, por ejemplo. Yo trabajo para el doctorado en letras, un análisis de los debates parlamentarios
de las constituyentes del Chaco, no tiene nada que ver, digamos, con la temática que estamos trabajando ahora. Entonces, bueno, ¿por qué doy yo, o por qué estoy hablando yo, digamos, de esto sin ser mi tema de investigación? Tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar más adelante, que es que hay una falta de estudios en la región sobre esto, entonces es como que tenemos que armarnos, y esto viene, en realidad, mi preocupación más de la militancia, y de ahí viene mi formación, más que mi formación de grado, digamos, como de posgrado. Sí cursé seminarios de teoría queer, digamos, como que me formé en algo formalmente me formé en estos temas, pero no es mi tema de investigación central. Estoy viendo los comentarios, lo voy a cerrar por ahora, después voy a ir habilitando momentos porque no puedo, ya intenté dar clases y leer comentarios y hablar al mismo tiempo, no puedo, como no me sale el multitasking, así que voy simplemente por ahora hablando y después habilitamos un poquito comentarios. Bien, otra cosita también que quería comentar antes de arrancar es, bueno, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto y por qué nace desde la otra pata? Dijimos Facultad de Humanidades, Facultad de Artes. La otra pata, este proyecto viene de la QUIS, que es la agrupación en la que militamos. Acá está en la parte técnica, lo van a ver, pero está Lucas, allá, que es mi novio, que es el que está hosteando ahora y administra todo, y el que hizo los PowerPoint hermosísimos, que vamos a ver ahora. Este proyecto sale de la QUIS, sale de una doble necesidad. Por un lado, el de, esto a rasgo personal, a mí me pasó que, obviamente ya digo, si no se entraron por el platinado, digamos, por el pelo gris, que es para este encuentro, soy homosexual, soy puto, me identifico como mi identidad sexual para mí es puto. Más adelante podemos hablar de por qué digo puto y no homosexual o gay. Pero bueno, y me pasó que cuando fui creciendo, digamos, como uno conoce su ascendencia, uno sabe que tiene abuelos, yo que fue español, sacado de ser Europa del Este, ascendencia indígena, paraguaya, digamos, como conocía eso y es como que no me identificaba, digamos, de ninguna manera con ese legado que uno podría tener. Y cuando empecé a conocer algunas cosas de la historia de la comunidad gay, digo específicamente por mi identidad, ¿no? Era como que sí empecé a hacer clic con eso, digamos. Y fue en ese sentido un viaje de ida, porque es como que pude identificarme y pude sentirme más identificado con estos ancestros, digamos, como con el abuelo marica, digamos, como el bisabuelo, eso que nos conocemos, ¿no? Pero como esas familias que se iban armando antes, que vamos a charlar un poco de eso en encuentros posteriores, me identifiqué más con esas historias que con esta idea de posible, no sé, estos inmigrantes de Europa del Este, lo que fuera, digamos, como que no me identificaba con eso. Entonces, por un lado, conocer y apropiarnos de esa historia que no conocemos, que es mega importante que las conozcamos, porque de alguna manera es como entender de dónde venimos para quienes somos parte de la comunidad, ¿no? Para quienes están afuera de la comunidad, digamos, que asisten también como porque les interesa el tema, porque también trabajan por la lucha de los derechos, digamos, de otras otredades, otras minorías. También es interesante, obviamente, historizar un poco y conocer por qué. Esta es la otra pata. Si no conocemos las luchas que tuvo la comunidad antes, las violencias que sufrieron, damos todo medio por ganado, ¿no? Como damos derechos como por ganados, derecho al matrimonio igualitario, derecho a la ley de identidad de género, digamos, como una cosa ya de sentido común, algo evidente, y no entendemos que es algo totalmente reciente, ¿sí? Como tiene apenas 10 años, y si no se defiende eso, si no se entiende por qué surge, y siempre está el riesgo de que se vuelva para atrás. Y vamos a ver ahora, específicamente hoy, por ejemplo, cómo se vuelve para atrás. Cómo son ciclos o procesos que van y vienen, digamos, con respecto a los derechos de las minorías, específicamente las minorías sexuales y de género. Bien, por último, también estoy mega contento de poder hacer esto desde la UNE. La UNE para mí tiene todavía un gran vacío con respecto a estas temáticas, digamos, un gran vacío con respecto a teoría queer, a estudios sobre nuestras historias. Y no tenemos, aparte de eso, digamos, como ni siquiera, digo, hablando de UNE, otro instituto de investigación, hablando del Chaco, de Corrientes, del NEA, no hay todavía proyectos que busquen otra vez como trabajar sobre nuestras historias.
se sabe muy poco de lo que fue la comunidad en el NEA, poquísimo. Nada, diría yo, arriesgaría a decir, digamos, no hay producciones académicas, no hay producciones ni siquiera documentales o que hablen a grandes rasgos, digamos, de cómo fue la historia de la comunidad acá en el NEA. Entonces, bueno, es como empecemos de a poquito, y están totalmente invitados para eso, empecemos a pensar conjuntamente, gente que esté en la UNE, gente que esté afuera, digamos, de donde venga, a pensar esto, ¿no? Pensar nuestras historias, empezar a recomponer eso, a recordar eso, y a tener, digamos, así como el archivo trans, por ejemplo, está en Santa Fe, digamos, me parece muy importante que hagamos algo parecido, es como mi sueño, digamos, como hacer algo parecido acá en el NEA. Bien, voy entonces, hasta acá, ahora sí leo en el chat, alguien que quiera comentar algo, algún comentario, vi saludos hasta ahora. ¿No? ¿Seguimos? Bien, ahora me compran el paquete, seguimos entonces. Bueno, ahora sí, ¿se ve, no? El PowerPoint hermoso. Voy a... Yo particularmente odio los PowerPoint, pero para la virtualidad sirven. Bien, se ve entonces. Voy a contar un poquito rápidamente antes de arrancar entonces, que particularmente con el contenido de hoy, qué es este ciclo. Bien, a ver, de entrada digamos esto, es una aproximación a la historia de las resistencias y luchas de la comunidad TLGBIQ+. Para quien no sepa qué representan esas siglas, T es travesti, trans, traba, L lesbianas, G de gay, B de bisexual, I de intersexual, U de queer, y el más está para otras identidades que nunca se acaban, digamos, las identidades en este sentido, como asexuales, no binarios, digamos, hay muchas más otras identidades que demisexuales, que es complicado porque se hace muy largo y siempre las otras cosas en disputa también, cómo nombrarnos como comunidad. Por ahora, para este ciclo decidimos dejar ahí, digamos, por una cuestión de abreviación capaz. Entonces es un poco pretencioso, digamos, lo que quisimos hacer con este ciclo, porque es recorrer toda la historia argentina, desde la formación del Estado, digamos, antes. Primero por esto que dije, digamos, porque no hay mucho trabajado sobre eso. Segundo, porque yo no soy historiador, vuelta de base. Eso para gente que viene de historia puede ser de terror, digamos, que alguien que capaz que no es historiador de base, digamos, como que hable sobre historia. Lo asumo, yo está bien, digamos, sí, es de terror, pero bueno, son las herramientas que tenemos, digamos, es esto, nos armamos con lo que tenemos. Y nuevamente habla de la falta que hay, es decir, que alguien que no sea de historia venga a hablar sobre esto, se ha tomado como una gran convocatoria, y haya mucha gente que le interese porque no hay espacios en los que se hable, digamos, ¿sí? Entonces, aunque sea de veterinaria, no sé, digamos, de cualquier sin formación, siempre va a estar bueno que haya alguien que ponga sobre la mesa estos temas. Este es nuestro cronograma, también pequeño cronograma, para nada pretencioso, que armé de nuestros encuentros. Vamos a empezar el día de hoy hablando un poquito con esta pregunta, bueno, ¿desde cuándo existimos? ¿Sí? ¿Desde cuándo existe la identidad gay? ¿O desde cuándo existen las relaciones homoeróticas? ¿Desde cuándo existen? Sí, como vamos a hablar un poquito de este problema, ¿desde cuándo existimos? Para el siguiente encuentro van a ser, repito, de vuelta nunca dije, van a ser todos los martes a las 7:30. 1 de septiembre vamos a hablar un poco de la América prehispánica y la Inquisición, es decir, qué pasaban con las comunidades indígenas antes de la llegada de España y el genocidio europeo, cómo vivían estas comunidades, aproximarnos a eso, porque vamos a ver que es un problemón también, su identidad de género y su sexualidad, y cómo fue, digamos, este proceso de Inquisición. Que vamos a ver que la Europa que llegó a América, la España que llegó a América, era la peor España que podía llegar, digamos, porque la España xenófoba, racista, la España de la Inquisición. En el siguiente encuentro vamos a hablar, esto, a ver, el PowerPoint también ya después lo pongo a disposición, ¿sí? A socialización, también lo socializo.
8 de septiembre vamos a ver el proceso de qué pasó, digamos, con la disidencia sexual durante la creación del Estado argentino, qué rol tuvo, que ya les spoilea el título, ¿no? Como el enemigo moral. Pero bueno, un poquito ahí va a aparecer de Veiga, ingenieros, algunos personajes, digamos, de nuestra historia. Y vamos a centrarnos en esa época, 1880, a partir de ahí. Pero que básicamente eso, qué relación tuvo el naciente Estado argentino con la comunidad. 15 de septiembre, vamos a hablar de la primera mitad del siglo XX y cómo funciona ahí la institución como una triada, iglesia, ejército y Estado, ¿sí? Represión, obviamente, a la comunidad. Siempre vamos a focalizarnos en estrategias de resistencia. Ese es el título, digamos, del ciclo de charlas. Pero, obviamente, para entender las resistencias tenemos que situarlas frente a algún ataque. ¿Sí? Ya sabemos con San Foucault eso, ¿no? Siempre que hay poder y resistencia. Así que tenemos que focalizar ahí. Pero vamos a ver eso. Ustedes ven, es mucho, digamos, como uno que conoce historia argentina, primera mitad del siglo XX pasaron muchas cosas, digamos, como cierra el peronismo. Pero mi hipótesis por ahora, que vengo sosteniendo, es que hubo una continuidad hasta el peronismo, digamos, inclusive en cómo se trató, o las políticas hacia la comunidad, digamos, como hubo una cierta continuidad de eso. Hoy lo podemos discutir y charlar de eso, ¿sí? Después ya arrancamos con invitados que vamos a tener. Eso también es una cosa que no dije todavía, así como, por suerte, no voy a ser la única persona que hable, van a hablar más personas que yo, digamos, tenemos más invitados. Ahí ya lo veo, digamos, que está Franco. Franco va a ser nuestro invitado para hablar en ese encuentro el 22 de septiembre, que vamos a hablar un poquito, que fueron los 60s, ¿sí? 60s y principios de 70s, cómo se pasó del onganiato, ¿sí? de la presidencia de Onganía. Podemos hacer también recuerdos para la gente que no se acuerda nada de historia argentina, que también tenemos. Y está bien, no está mal. Para gente que no tiene interés en historia argentina, vamos a repasar un poco, digamos, también qué pasa a grandes rasgos en estos periodos. Entonces, ¿qué pasó desde el onganiato, desde esa dictadura de Onganía, que fue también tan represiva, hasta la creación del Frente de Liberación Homosexual, ¿sí? Como a principios de los 70, ¿sí? Como fines de los 60, que están organizando las primeras agrupaciones militantes con una definición, digamos, de política y de militancia sobre la comunidad en Argentina. Obviamente acá también pasa Stonewall, sí, que vamos a hablar también de lo que está pasando en el mundo, ¿no? 29 de septiembre, hablamos de última dictadura militar, que sabemos que fue especialmente dura, o tuvo un trato especial con la comunidad también. Eso también va a estar Franco acompañándonos un poquito, estamos hablando de eso. Luego vamos a hablar de los 80s. Los 80s también es un periodo bastante turbulento para la comunidad, para la disidencia, es la crisis del VIH en los 80, es la ilusión alfonsinista, digamos, el retorno a la democracia, entonces hay una aspiración ahí que se ve muy frustrada también. Va a haber muchas disputas con los organismos de derechos humanos dentro de la comunidad, entonces vamos a recorrer esas tensiones. Vamos a tener como invitados ahí creo que Ricardo ya está confirmado. Ricardo, a ver, vivió en los 80, ¿sí? Ya lo bueno, digamos, de estos periodos es que podemos traer y charlar con gente que vivió estos periodos y hablar con qué fue la experiencia. No sé para qué Ricardo Maidanas, para la gente que no la conozca, digamos, es un militante, que también militó muy activamente la cuestión del VIH en la región. El siguiente encuentro, vamos a hablar de qué pasa en los 90 también. En los 90 también los 90 como hay una desidia estatal, que ya la conocemos, digamos, con el menemismo, lo que va pasando un poco. Hay nuevas estrategias de resistencia, aparecen las teorías queer, el movimiento queer aparece en los 90, al mismo tiempo de que también aparece lo gay friendly, ¿sí? Como aparece el neoliberalismo y se empieza a vender como paquete lo gay también, una cierta forma de lo gay blanco, gay de clase media, digamos, así como, mientras lo que salía de ese patrón estaba totalmente abandonado por el Estado, digamos, así como vamos a hablar también de eso.
Ahí también tengo, no voy a decir nombres, pero tengo pensado, digamos, algunas invitadas para charlar sobre eso. Era el último encuentro, vamos a hablar sobre las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género, cómo se llega a eso, y cómo, lo que me interesa específicamente es qué pasó acá, qué pasó en Chaco, qué pasó en Corrientes, digamos, cómo fueron localmente esas luchas, que nuevamente vamos a hablar ahí, charlar con militantes que estuvieron en ese proceso, para conocer, digamos, bueno, qué estuvo pasando, cómo fue la lucha acá. Uno ve siempre las postales y es Buenos Aires, ¿sí? Como las imágenes. Entonces, bueno, ver qué está pasando acá también. Y finalmente, el último encuentro se plantea como un debate de coyuntura actual. ¿Qué desafíos, qué derechos faltan reclamar? ¿En qué están nuestras luchas? ¿Qué heredar, no sé, qué se heredó al macrismo? ¿Qué falta luchar? Un poquito, ahí voy a tratar de hacer tipo un plantel con cada letra de la LGBT, digamos, como que representante de cada identidad, digamos, para poder hablar esto, digamos, porque hay faltantes de hormonas, el cupo laboral, digamos, una nueva ley de VIH, tenemos un montón de cosas que todavía faltan, y bueno, hablar también sobre qué es, qué es la militancia ahora, ¿sí? Bien, hasta ahí voy a volver a el chat. ¿Cómo esto? Hasta acá llegó mi juventud, ya me volví señora. No puedo ver. Bueno, voy a hacer como que nadie puso nada en el chat. Después voy a volver al chat para ver los comentarios más adelante. Voy a hacer como que todos están re contentes con el programa. Sigo un poquito. Bueno, no voy a leer porque capaz que estoy yendo muy rápido. A ver, Susanito, ¿hay comentarios en el chat? No, está diciendo que no. Me informan desde la cucaracha que no hay comentarios. Bien, siguiente cosa que puede ser motivo de duda por parte de ustedes. Una cosa más burocrática, que trataremos de pasarla lo más rápido posible, como son las cosas burocráticas. El régimen de asistencia y aprobación, ¿sí? Como es un proyecto de extensión y un proyecto académico, para la gente que no estudia en la UNE, pueden tener un certificado de asistencia que implica asistir al 80% de los encuentros. Ahí Lucas puede pasar ahí Lucas va a pasar el formulario de inscripción de este encuentro para que ya puedan llenarlo. Implica, como dije, 80%, o sea, asistir a 8 de los encuentros. Cada encuentro vamos a estar pasando este formulario, uno nuevo. No vale firmar por, no, hagan lo que quieran, digamos, realmente como estas cosas burocráticas no son mucho de mi agrado. Para los estudiantes de la UNE está la posibilidad de aprobar, ¿sí? este proyecto. Ustedes me dicen, no tendría que decir esto. ¿Para qué les sirve aprobar esto? Bueno, digo, nadie, como no le van a tomar como algún trabajo, digamos, con esto, está bueno, digamos, indicar que ya tuvieron intereses, si quieren trabajar, o si quieren, o si les pareció que lo que hicimos estuvo bueno, digamos, está bueno mostrarlo como que siguen con este interés de formarse. Sí me interesa la propuesta de trabajo final que tenemos, que es una propuesta para, en realidad, cualquier persona, ¿sí? Si sean de la UNE o no, me interesa que la hagamos, que vamos a intentar construir un pequeño archivo público del activismo local. Como a través de un drive, a través de herramientas chiquititas, empezar a juntar notas, empezar a juntar videos, empezar a juntar entrevistas, hacer entrevistas. Aquí en local digo Argentina, puede ser MEA también, pero puede ser de fuera, digamos, si ellos desean, empezar a conocer quiénes son las personas fuera de grandes nombres, no digan Satayán, Jaureche, que también podemos trabajar, pero empezar a conocer también otros nombres, colectividades, digamos, agrupaciones históricas, que pueda ser socializado. Así que podamos compartir y digamos al final, bueno, miren, de este ciclo empezamos o tenemos este pequeño acervo de documentos que ponemos a disposición para que la gente que quiera averiguar sobre esto, cómo fue la lucha en Argentina, pueda conocer estos nombres.
más adelante vamos a hablar igual de esto, ¿sí? Como bien de las pautas y bla, pero me parece muy importante también como muestra de hacia afuera, ¿no? Como, che, es importante conocer esto y lo estamos empezando a hacer, digamos, ¿sí? Como no tenemos que esperar a que alguien lo haga por nosotros, sino que de alguna manera tenemos que activar. Con la quiz estábamos haciendo un poquito esto antes de pandemia, ¿no? Que estábamos intentando hacer entrevistas y documentales para formar un documental de activistas en resistencia. Estamos intentando, pero yo creo que tenemos en la mira y si a ustedes les interesa y quien se prenda, esto da para mucho, así como empezar a recopilar nuestras historias. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera hablar también, desmutearse y que diga, che, qué malo, che, qué bueno? Sí, soy todos los memes de los profesores que piden que alguien por favor hable. Ya sé, digamos, pero nada, así somos. Perdón, no puedo desligarme de eso. Voy a tomar nuevamente las sonrisas de quienes están con su cámara y que agradezco que estén con la cámara como un, nada, Darío, te quiero seguir, digamos, básicamente. Ahí está, muy bueno, Darío. Bueno, ustedes saben que la enseñanza es un espejo, ¿no? Uno quiere escuchar de los estudiantes y le devuelve el estudiante lo que quiere escuchar del profesor. Perdón por reproducir eso. Gracias por acompañarme en sentimiento. Bien, ¿cómo estamos de hora? Las 8. Perfecto. Bueno, arranquemos entonces con algunas puntualizaciones. ¿Cuáles son los problemas a la hora de abordar históricamente a las disidencias sexuales y de género? ¿Sí? Como decimos esto, ¿sí? Como, bueno, tenemos que hacer esto, queremos estudiar historia de la comunidad. Ya están viendo ya que, bueno, yo no me decido mucho si comunidad, disidencia sexual, digamos, también hablar un poquito de eso, digamos, cómo nombrarnos. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Primer problema que encuentro, que es un campo de investigación en construcción, como ya repetí varias veces, es decir, esto no hay casi nada producido. Es más, uno de los libros que tengo de referencia para construir esto es, acá lo tengo, Franco, ¿me decís el nombre? ¿Cómo se llama este señor? Bazán, perdón, Bazán. Sí, la historia la historia de la homosexualidad en Argentina. Gracias, Franco. Que también es bastante polémico porque en realidad no es historiador, es periodista y gente haciendo historia que no es de la disciplina, pero bueno, todo el tiempo. Bien, sí, totalmente. Como, a ver, se me estaba congelando. ¿A mí se me escucha bien? Sí, buenísimo. Más o menos. Gracias, Fibertel Telecom, servicio público. No, sí, el primer problema es que, por ejemplo, el gran compendio que tenemos accesible de historia, de la homosexualidad aparte, ya está así el título, ¿sí? Eso ya ven cómo reduce, digamos, es de Osvaldo Bazán, que no es historiador, es periodista, el libro es mucho más anecdótico, pero es una buena entrada porque lleva otros textos, digamos, ¿sí? Pero eso es un problema, por ejemplo. Como la persona que se encargó de ponerle, recopilar, digamos, como la historia, fue Bazán, que aparte no coincidimos mucho políticamente con Bazán, pero digamos, ese es un problema, ¿sí? Como que no hay intentos históricos desde la disciplina histórica de, bueno, esta es una gran historia, digamos, como de la comunidad en Argentina. Por otra parte, otro problema, falta de materiales, ¿sí? Además de faltas de estudios, hay falta de archivos, hay falta de documentos, y eso tiene que ver por la misma violencia, ¿sí? Como por la misma violencia ejercida desde el Estado, desde una sociedad heteropatriarcal, heterocispatriarcal, digamos, lo que ya conocemos, que borra nuestras historias o no nos permite producirlas. Vamos a ver más adelante, digamos. Pero sí, eso es otro problemón. ¿Cómo producimos algo sobre nuestra historia si no tenemos material? No hay material. Hablar de cómo era ser lesbiana en 1920
Específicamente podemos ver, específicamente con el lesbianismo, por ejemplo, con la sexualidad de mujeres, vamos a ver como el gran silenciamiento que hubo. Ahí está. Y ya metí el meme, primer meme del día. ¿Sí? Como, porque esto pasaba con los historiadores, ¿no? Este chiste de, este hombre murió sin casarse, sin tener hijos, ni tampoco intereses románticos, eso sí, vivió toda su vida junto a sus amigos y tuvieron una amistad muy cercana. Esto es típico de historiadores de la antigüedad, del medioevo, de la modernidad. Fueron muy buenos amigos, ¿no? Después vamos a ver, Ricardo Corazón de León era muy buen amigo de Aquiles, muy buen amigo, ¿sí? Como todos tenían unas amistades re fuertes, amistades de mujeres también, muy buenas amigas, murieron juntas, vivieron toda la vida juntas, pero eso, una amistad. Y así se silencia un montón, ¿sí? Gay silent, perfecto, ¿sí? Como, ahí está la gancha, ¿no? Pero sí, como esto pasa con la historiografía. Esta historiografía que es patriarcal, digamos, de entrada, borra, como no podemos conocer porque era todo o censurado o transformado en, eran muy buenos amigos, vivieron toda su vida juntos, como vamos a ver ahora. Digo todo como vamos a ver ahora porque esta pregunta, desde cuándo existimos, vamos a hacer un pequeño recorrido de 1000 años de qué onda en la antigüedad, digamos, Edad Media, qué pasa, digamos, ¿sí? Otro problemita, este es el último creo, que encontré yo, tengo que encontrar más, que aplicamos retrospectivamente categorías actuales. Si el término heterosexual y homosexual lo inventó Carker Benny en 1868, como el término heterosexual también, ¿sí? como tanto homosexual como heterosexual se inventó recién en el siglo XIX, ¿cómo podemos aplicar esa categoría a la Grecia antigua, por ejemplo, a la Edad Media, a las comunidades indígenas, por ejemplo? ¿Sí? Como, esto es un problemón. Hablar de, yo no puedo decir, o capaz sí, no sé, está en discusión, yo no puedo decir como mujeres trans en comunidades indígenas, porque así no vivía la identidad de género la comunidad, una cierta comunidad, digamos. Vamos a hablar con el caso mapuche, pues, por ejemplo. Pero yo no puedo hablar de homosexuales cuando no, digo, o de vuelta, o sí, pero es problemático. Sí, es problemático. Es una pregunta, por eso. ¿Pueden ser aplicados del pasado estos términos? Y pasando a esta solución provisoria que encontramos, es situar el concepto de disidencia. Es decir, si nosotros hablamos de disidencia como algo que, cuando hablamos de disidencia sexual, es porque nos oponemos a un sistema heteropatriarcal. Hay un sistema de sexualidad obligatoria, heterosexualidad obligatoria, por ejemplo, en donde la gente que se opone a eso, ¿sí? Es disidente porque se opone a ese régimen obligatorio. Entonces, si en Roma, por ejemplo, la bisexualidad en varones era algo normal, no era disidencia, era algo normal, ¿sí? Como ser bisexual, ser varón cis bisexual, ponele ahora, digamos, desde ahora hablando, en Roma, en Grecia, era normal, no eran disidentes, no estaban perseguidos por el Estado. Entonces, cuando hablamos de resistencia tenemos que hablar porque efectivamente estaban siendo perseguidos, digamos, ¿sí? Por eso vamos a tratar de situar ese concepto de disidencia. ¿Hasta acá se me entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, ahí ve lo de Nadia. Lo que se nombra no existe, lo que es verdad. Y muchas veces no se nombra, porque es lo normal, digamos, hasta que no se nombró que existían personas cis, se veía, digamos, de vuelta esto como lo trans, como raro, y tuvo que surgir la palabra cis para hablar de eso que era tan normal que no se lo decía. Por eso es que recién de vuelta, ahí tiene una pista de por qué se inventa el término homosexual hasta en el siglo XIX. Antes capaz no hacía una falta, o el término heterosexual justamente. ¿Sí? Pero bien, eso sí también, como las palabras a veces se inventan porque hay una necesidad también de resistencia, como cuando se inventó hablar de cis o hablar de heterosexual. ¿Sí? Ponerle nombre a eso que se concebía como la normalidad. Bueno, y acá pasamos entonces a esta partecita de hablar desde cuando existimos. Para arrancar, para tener un poquito más de interacción con ustedes, por favor, me gustaría que comenten
suscríbanse, dejen comentarios, likeen. No, me gustaría que comenten si conocen personajes históricos o tienen una intuición de que digan, yo sé que, ya hablé yo de Grecia, no de Roma, pero otro personaje, por ejemplo, lesbianas, personajes históricos lésbicos, ¿conocen algunos y pueden comentar? ¿Alguna lesbiana que haya vivido en la Edad Media? ¿Alguna lesbiana de la Antigüedad? ¿Alguna varón trans, mujer trans, bisexuales históricos? Ya algunos, como fui nombrando, Safo, ahí está, Mer, obvio. Vamos a hablar un poquito. Después el material yo lo paso, ¿sí? Al final hablamos de cómo manejarnos con eso. Alejandro Magno, por ejemplo, ¿sí? Patroclo, bien, con Aquiles. Esos son algunos personajes. Más cerca de la Edad Media, ubican, o en todo caso también habrá la pregunta, ¿en la Edad Media para ustedes era una edad de persecución a la homosexualidad, por ejemplo? ¿Qué intuyen? ¿Qué saben? Adriano, también vamos a hablar de Adriano hoy. Adriano y Antino. Vamos a la Edad Media, ¿eh? Sí, perdón. Hola, Darío. Hola, sí. Sí, a uno que sé que persiguieron un montón, que es de público conocimiento, fue a Federico García Lorca y también a Oscar Wilde. Bien. Lo pusieron preso por su condición, digamos, por sus ideales y por lo que él sentía, digamos, entre otros tantos. También sé de Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo. Claro, estos son como muchos más contemporáneos, ¿no? Y claro, también sí. Vamos a poder retomarlos. Pero esto, pónganme sí o no, digamos, pero ustedes planteó esta pregunta. ¿En la Edad Media se perseguía mucho la disidencia sexual? ¿Sí o no? O depende, me pueden poner también a alguien... Bien, sí, como dicen ahí Miriam, Nadia, Angelina, Juana de Arco, sí, Juana de Arco también es un personaje Mulan también, me meto con Disney. Pero como tenemos esa intuición también, tenemos esa, Sor Juana, tenemos esa intuición de que en la Edad Media era una edad de persecución. ¿Cómo es esto un poco el imaginario? Todo bien, antigua Grecia, se daban con todo, digamos, ¿sí? Como Roma un poco no se sabe, pero antigua Grecia sí, como que tenemos la idea de que en antigua Grecia estaba todo bien, Roma no sabemos, Edad Media todo mal, y siguió nomás, digamos, como Edad Media todo mal ad infinitum, ¿sí? Como que fue una persecución constante. Bien, acá aparece la categoría sodomía, sí que eso, vamos a hablar un poquito de la categoría sodomita también, sí que es re interesante para trabajarla. Pero bueno, vamos un poquito desde cuándo existimos, digamos, esta pregunta. Y esto wikipediando, a cada fuente de sociólogo que se anima a dar un ciclo de charlas, esto es wikipediando, llegué a encontrar, digamos, como una de las primeras, ahí ven, esto es el canto fúnebre que canta Gilgamesh, que le da Gilgamesh a Enkidu, que era su amante. Obviamente, acá lo leen, esto es traducciones, miren que está esto de los no amantes, digamos, vivían juntos, pero eran muy buenos amigos. Leo un poquito, ¿no? Escuchadme, ancianos, a mí escuchadme, yo también por mi amiga, date cuenta, Enkidu, como una esposa en luto, llora amargamente. Si ese como una esposa en luto, digamos, ya no da, aunque quieras traducir, digamos, como la esposa llora por el esposo, ¿no? Por Enkidu, hacha de mi costado, defensa de mi brazo, espada de mi funda, escudo delante de mí, vestido de mis fiestas, estola de alegría, un hado perverso que me ha robado, oh mi joven hermano, Enkidu, oh mi amigo más amado, mi amigo mulo errante, onagro del monte, pantera de la estepa, mi amigo Enkidu, mulo errante. ¿Qué sueño te retiene ahora? Te has apagado y no me respondes. Que esto se encuentra en estas tablas cuneiformes que son del 2000 a.C. ¿Sí? Es como desde esas culturas mesopotámicas ya encontramos registros. ¿Sí? Como, obviamente varones, ¿sí? Ese nuevamente repito que es un problemón
es un problemón porque yo quiero decir como, no quiero hablar solamente de población homosexual, varón, pero no se encuentra, ¿sí? Es como muy difícil salirse, y es un logro de patriarcado, ¿sí? del heterosis patriarcado, digamos, como es un logro de que no quedan las registros de las voces de mujeres. Pero ya de Gilgamesh, que aparte era un héroe, no, como se decía como un héroe varonil, ¿sí? como un poco tiene mucho esta carga, digamos, también como, es como que la antigüedad era tan patriarcal que daban vuelta, digamos, que estaban entre ellos, digamos, los más por más, digamos, ¿no? Como, no era que había como una sensibilidad o se apreciaba como lo femenino, como que seguía siendo una cosa algo irracional, digamos, como en esto de la antigüedad, pero por eso, justamente por eso, como esta concepción de que las mujeres son irracionales o es, bueno, estemos entre varones, digamos, ¿sí? Como que se llega a ese punto. Para hablar un poco también de lo no, el primer más por más, claro, totalmente. Esto lo un poquito, situar un poco fuera de lo que conocemos como Occidente. Hablar qué pasó en China. En China también, la antigua China estaba muy bien vista, digamos, no sé si muy bien vista, digamos, pero no era nada raro. Tanto las prácticas de varones homosexuales como de mujeres. Acá está, este es el gran relato de Dong Xian, que era el amante del emperador Aidi, que de ahí sale este concepto que es, no voy a hablar en chino que no conozco, digamos, pero pasión de la manga cortada, porque el emperador, acá se ve un poquito en la imagen, digamos, como tenía a su amante, estaba durmiendo con su amante, y para no despertarlo cada vez que se levantaba, pedía que le corten la manga. Entonces no se levantaba. Y eso quedó como el acto de amor también por excelencia, era como un acto de cortesía, digamos. Era tan buen amante este emperador que se cortaba la manga para no despertar a su amado. Entonces tenemos como, para yo tengo notado por acá, había un término también que es Duishi, que así se hablaba, digamos, se dice las mujeres que se relacionan entre sí como marido y mujer. Y había otro término que es Mojinsi, que significa espejo frotándose, que hablaba sobre cómo era la sexualidad lésbica también. Obviamente yendo con esto, como que no hay protuberancia, entonces eran como dos espejos frotándose. Esa era la idea. Todo esto para decir que en la antigua China era algo normal, digamos, ¿sí? Como no era nada raro. Es más, si uno ve la historia, las políticas grandes de persecución hacia la homosexualidad vienen con la apertura a Europa, por ejemplo. Como así pasó también, por ejemplo, con India, que es el otro ejemplo que quería poner. ¿Sí? India, cuando se abrió Europa, no es que se abrió, digamos, ¿sí? Sino que fue la corona británica, digamos, la que invadió y puso su colonia. India tiene más ejemplos todavía. El Kama Sutra, por ejemplo, tiene un montón de referencias a actos homosexuales, tanto entre mujeres como entre varones. Muchas de las deidades aparte indias, por ejemplo, Shiva tiene una reencarnación que tiene genital masculino y femenino, ¿sí? Como hay un héroe que es un dios nacido de dos mujeres también, como que hay muchas deidades que no se encasillan en el patrón varón-mujer como conocemos, digamos, o heterosexual. Esta foto que aparece son las Hijra, que son conocidos algo así, lo decimos de acá, digamos, como un tercer género, ¿sí? Como de vuelta, pero que es un tercer género que ya aparece en textos de siglo III a.C., digamos, como este tipo de identidad, digamos, como esta forma de vivir. Entonces también de vuelta, como en India hay una tradición, digamos, de sexualidades e identidades por fuera de lo heterosis, que ya es viejísimo, ¿sí? como esto, el Kama Sutra, textos de antes de Cristo. Perdón toda la referencia antes de Cristo, es como nada, historia, digamos, ¿sí? Como no me puedo salir de esa lógica. Bien, ¿hasta acá algún comentario? Yo estoy también asumiendo, hubo gente que me puso que tiene conocimiento nulo
¿sí? Y yo lo de heterosis, de las siglas, digamos, aconsejo, porque no tengo el tiempo ahora de explicar, o que me hablen después por privado, digamos, en WhatsApp, o que busquen, o que también pregunten a alguna compañera, compañero que sepa, digamos, que también está bueno. Yo tengo algunos materiales para pasar, pero nada, por ahora no me da, digamos, como de alguna manera tengo que manejar la cantidad de heterogeneidad de saberes que tienen ustedes, y decido como dar por sentado algunas cosas, ¿sí? Pero no tengo ningún problema de explicarles por WhatsApp o por audio o lo que fuera, digamos, ¿sí? Bien. Ahora sí, pasamos a lo que se conoce como Occidente. Occidente, que no sé si saben esto, digamos, pero Grecia antigua era más Medio Oriente y oriental que occidental, digamos, como hablar de Grecia antigua como lo primero occidental es un mito que construye después Europa, desde el Renacimiento, para justificarse, digamos, ¿sí? Como para decir venimos desde acá ya y esto es occidental, pero en realidad Aristóteles entra por Turquía, digamos, como viene por la parte islámica, Aristóteles por los musulmanes, y no por otro lado, ¿sí? Pero bueno, como habíamos hablado, sí, es como bastante conocido Grecia Antigua, ¿sí? Sobre todo la gente de letras debe reconocer porque leen estos textos, leen textos griegos antiguos. Yo no sé cómo será, eso me interesa, Cuando se da literatura griega antigua, no sé si es literatura al término, perdón si meto la pata, pero se pone sobre el tapete, digamos, estos dos eran amantes, o es como grandes amigos que vivían juntos. Por ejemplo, Aquiles, digamos. No sé si hay alguien de letras que me pueda comentar qué onda, cómo se da en la UNE estos textos. Hola. Hola. Yo soy Rodrigo, estudio letras, y justamente me llamaba muchísimo la atención porque, por ejemplo, el mito de Gilgamesh lo tocamos muy por arriba y no solemos hablar, si bien nosotros queremos ocupar los términos como eran homosexuales, eran pareja, Claro. Era lesbiana, por ejemplo, Safo, las profesoras mucho no quieren que ocupemos estos términos porque son modernos, entonces no podemos asociar un concepto moderno a cómo se vivía la vida en la antigüedad, digamos. Pero claramente estamos hablando de estos conceptos, digamos, cuando nos encontramos con estos referentes, digamos, autores o personajes, es totalmente a estos conceptos nos referimos. Claro, sí. Ahí justo gracias Rodrigo por el comentario, así como por posta me interesaba saber si se lo pone, digamos, sobre la mesa. Laura me spoileó, me trajo ya el milagro de Jesús al centurión, lo vamos a hablar más adelante, pero hasta en la misma Biblia sí hay referencias. A ver, entonces, Grecia Antigua, ¿sí? Como algunos rasgos. Antes que nada, recomiendo un libro que voy a pasar la reseña, voy a pasarles, que es al revés, supongo, bueno, que se llama Antología del Culo, que es de Adrián Melo. Es un libro increíble, porque lo que hace Adrián Melo es recoger textos desde la antigüedad, dice textos de placer anal y de orgullo pasivo, textos que hablan justamente sobre el culo, ¿sí? Pero de un punto, a ver, lo pone en el lugar de que el patriarcado, el heteropatriarcado, censuró y puso como lugar de dolor, o que el placer anal tiene que ver con la pérdida de masculinidad, digamos, ¿sí? como es algo totalmente prohibido para un varón. Entonces son todos textos, desde vueltas de la antigüedad, que hablan sobre, justamente reivindican el placer anal y el rol, vamos, pero me entiendes, de pasivo, digamos, ¿sí? Como el rol de pasividad, que de pasivo no tiene nada, digamos, ¿sí? Como esto también un poco lo que pensamos. Adrián Melo, ahí escribo. Después le paso la reseña, porque no tengo digitalizado. También tiene otro libro, Adrián Melo, que es Otras historias de amor, que él estudia el cine argentino y las representaciones que hay ahí de la homosexualidad y otras identidades de género en el cine argentino. También como no se lo pierdan. En algún momento, fuera de pandemia, se les puede pasar la fotocopia, digamos, dejarlo para fotocopiar. Ahora
no voy a escanear muchas páginas de libro, digamos. Pero que de ahí estoy sacando un poco esto. ¿Qué pasó en la antigua Grecia? Hay una idea muy reivindicada, digamos, por varones gays también, de que esto era el paraíso, ¿sí? Como que estaba todo re bien visto, digamos, y era cualquier varón. Y no era tan así, digamos, ¿sí? Como hay que situar a Grecia. Grecia era esclavista, ¿sí? Y la institución era la pederastía. Esto implicaba que el Erastes y el erómano, ¿sí? Que también lo deben saber, digamos, como el Erastes, que era el activo, el que penetraba, que tenía más de 20 años mínimos, pero usualmente tenía 40 más o menos, que era alguien respetado, aparte viril, ¿sí? Y el erómano, que era el amante, que tenía de 12 a 16 años más o menos, digamos, que era joven, que aparte era el que se manejaba, estaba controlado por las pasiones del Eros, era como este lugar irracional también, digamos, el erómano, el que no sabía, y se plantaba como una relación pedagógica también, ¿sí? El Erastes enseñaba al erómano, cuando el erómano, o sea, el joven, tenía los primeros pelitos de la barba, es como que pasaba ya a ser como un Erastes. Pero ser pasivo, o ser prostituto también, que había prostitución, ¿no? En la antigua Grecia, estaba muy mal visto. Estaba no solamente mal visto, penalizado. ¿Sí? Si descubrían a alguien, aparte mayor, obviamente, a un Erastes, ¿sí? Como siendo penetrado, estando en rol de pasivo, o prostituyéndose, digamos, no podía formar parte de toda la área pública de la polis, ¿no? Como no podía asumir ningún tipo de cargo, nada, digamos, estaba criminalizado. No era, para ver de vuelta, ¿no? Para situarlo, no es que estaba tan bien vista la homosexualidad, digamos, o, en todo caso, así funcionaba, digamos, el amor entre varones, no la homosexualidad, ¿sí? Amor entre varones, como básicamente. Entonces, por un lado, digamos eso. Por otro lado, acá sí atraemos a nuestra gran camarada, ¿sí? Safo, de Lesbos, que también, para quienes no saben, digamos, como lesbiana, viene de Lesbos, porque, gracias a Safo, digamos, básicamente, porque no es que había todas las lesbianas del mundo, digamos, se juntaban ahí, sino que Safo tuvo poemas de amor entre... ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Es Safo? Bueno, Safo no creo que sea, digamos, así que ya como medio chistoso. Safo, entonces, tenía poemas muy conocidos, digamos, hacia mujeres. Tenía también una relación de pederastía con sus estudiantes, mujeres, porque, digamos, ella como que puso una academia en Lesbos. Pero también, más en Roma, pero el lesbianismo como estaba visto como algo raro. Era tipo algo extravagante el lesbianismo en la antigüedad, digamos. En la antigüedad, esto, Grecia-Roma, digamos, como, lo vamos a ver más específicamente en Roma, que era como algo extravagante, como diálogos en donde era como, qué raro, digamos, como de una mujer, no un varón, digamos, ¿sí? Nuevamente, son sociedades situadas en la figura del varón, ¿sí? Y por ejemplo, si te encontraban siendo prostituido, digamos, era lo peor que podía hacer, porque hasta el esclavo podía contratar prostitutos. Entonces era como rebajarse mucho, digamos, la prostitución, ¿sí? Pero ya estuve leyendo ahí en comentarios, Sócrates Alcibíades, ¿sí? En el banquete hay muchos diálogos que tienen que ver con el amor, si es mejor amar a una mujer, qué ventajas tiene amar a una mujer y qué ventajas tiene amar a un varón, digamos, como... hay muchos diálogos que tienen que ver con eso. Era algo de opinión pública, digamos, se discutía sobre estos temas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Alguien que quiera? ¿Seguimos? Otra cosa, de lo que estoy hablando, ¿sirve? Digamos, está bueno, me adelanto, como tiene sentido hablar de esto. O puede pasar que diga cosas que la gente ya reconoce y cosas que ustedes digan, wow, digamos, mirá vos, Safo. Pero bueno, estos son los problemas y virtudes de un grupo heterogéneo. Bien. ¿Qué pasaba en Roma, entonces? Roma antigua, ¿no? Ya sabemos que la Roma es muy distinta. Yo no me voy a meter con esto porque la historia antigua sé muy poco, digamos, pero no es lo mismo la Roma de la República, la Roma del Imperio. En
En Roma se mantienen un poco los modelos griegos, ¿sí? Como se mantiene bastante esta idea del amante y el amado, digamos, esto sigue más o menos parecido. Sin embargo, nunca, ¿sí?, se criminaliza la homosexualidad. O sea, sigue siendo algo que está bien visto, digamos, no hay ningún código penal, porque vieron que aparte el derecho romano, digamos, ¿sí?, como Roma es una sociedad que legisla mucho, que se organiza mucho en torno al derecho, y nunca legisló en contra de la homosexualidad. Sin embargo, siempre estuvo muy interesada por la violencia hacia el menor. Eso sí, digamos, era algo, pero no importaba si era heterosexual o homosexual. ¿Sí? Si había violencia hacia el menor, digamos, era algo que le interesaba. En la Roma de Augusto, por ejemplo, el emperador Augusto, los prostitutos, miren esto para la discusión ahora, digamos, sobre derechos de trabajadores sexuales, pagaban impuestos y se les concedía vacaciones legales. ¿Sí? Digamos, a ese nivel, ahora prostitutos varones y mujeres también, pero focalizar, digamos, también ahí, digamos, como pagaban impuestos. ¿Sí? Entonces era, a ese punto, digamos, era algo que era totalmente normal como sociedad. Todos los emperadores romanos, menos uno creo, tuvieron amantes varones. Todos. Nerón se casó 2 veces con varones, digamos, ¿sí? Entonces es como... nada. Y fíjense, aparte de eso, cómo después la concepción que hay de la iglesia sobre Roma, después es como no se habla, digamos, ¿sí? Es más, se asociaba a la homosexualidad a la caída de Roma. ¿Sí? Muchos de los argumentos tenían que ver con eso, digamos. Hubo un desborde y, en cambio, de vuelta, la homosexualidad atravesó todos los periodos de la Roma, digamos, como que no... y esto que decía antes, que el lesbianismo era visto como algo extravagante, como algo raro, como algo que, para los varones, ¿no? Obviamente, digamos, para los varones que escribían en Roma, digamos, era visto como algo raro. A ver, bien, seguimos. Esta pregunta, ahí sí tenés podría hacerles también. Porque ahora entramos qué pasa entre el cristianismo. Y quería preguntarles eso, ahí va a estar pasando Lucas una pequeñita encuesta, pueden entrar, si les parece que el cristianismo como religión es homodiante, homofóbica, digamos, no sé con qué término lo conocen. Si el cristianismo como religión es una religión que persiga, criminalice la homosexualidad, identidades que no son la identidad cis. Yo voy a entrar para ver cómo les está... ¿Qué van poniendo? Vamos, computadorita, vos podés. Tenemos 14 respuestas por ahora. A ver. ¿Ustedes ven también? ¿El gráfico no ven? ¿No? Vale. Bien, por ahora, 33 respuestas. Espero un poquito más. Repito, entonces sí, el cristianismo es homodiante como religión. ¿Por qué esto de vuelta? Repito que a partir de Roma, ¿no? Acá nace Jesús, pero eso empieza el año 0, y después de unos años, a partir del siglo IV, creo, ya el cristianismo pasa a ser una religión en Occidente importante. Entonces tenemos 47 respuestas, 34 personas, no lo voy a decir por porcentaje porque somos re poquito, entonces tipo re dibujado queda decir como el 90% y son 5. 35 personas dicen que sí, 36 personas que sí, 9 personas dicen que depende. Esas 9 personas son estudioses de historia, seguramente, o algo por el estilo, digamos. 3 dicen que no, una persona dice que no sabe. ¿Sí? Me gustaría que alguna persona que dijo que sí, diga por qué les parece que teníamos homodiante, que es la 73%, digamos, y es como la gran mayoría de ustedes dijeron que sí. ¿Alguna persona que se anima a decir por qué cree que sí, el cristianismo en sí es una religión homodiante? ¿Quién tire la primera piedra? ¿Facundo? Dale. Sí.
Yo hubiese puesto depende también, porque me imagino que no soy un conocedor del cristianismo, si bien me formé durante toda mi vida, fui a 3 colegios diferentes católicos durante la primaria, después a uno al público durante la secundaria, que fue lo mejor que me pasó. Pero bueno, digo, si uno se tiene que ceñir, digamos, a de dónde saca, digamos, el material, digamos, el cristianismo, vamos a hablar de las escrituras, de la Biblia. Tampoco te les voy a citar absolutamente nada que sepa al respecto, porque no me sé la Biblia, no me sé el himno. Por suerte, no sabes la Biblia. Pero digo, uno cuando, no sé si alguno ha recibido algún, ¿cómo se llaman estos que vienen a golpearte la puerta el domingo a las 8:30 de la mañana? Bueno, están ahí los papelitos y te citan cosas que sacan supuestamente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ahora, tiro la pregunta para el otro lado también. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué estamos definiendo como cristianismo? Porque como bien dijo algún otro compañero también ahí, esas mismas escrituras se pueden interpretar de un montón de formas diferentes y de hecho hay personas, grupos de gente que interpretan las cosas de otra manera. Entonces, así a priori te digo que sí, porque entiendo que hay textos en la Biblia que hablan de la sodomía como la práctica entre el mismo sexo, como algo pecaminoso, digamos. Bien. Pero bueno. Sí, acá hablo de cristianismo, perdón, porque Miriam dice, sí, diferencia catolicismo, cristianismo, hablo de cristianismo en general, ¿sí? Con todas sus variantes también. Pero bueno, ¿algo más? Esa es mi respuesta. No, nada más. Dale. Y paz mundial. Ahí quería hacer una acotación cuando división entre catolicismo y cristianismo. Es cristianismo hasta el gran cisma de Lutero en 1519, si no mal recuerdo, de atrás hasta que el cristianismo se vuelve religión oficial de Roma, igualmente del mismo. Yo, por lo tanto, en mi opinión, puse depende, primero porque creo que se puede, es mucho más complejo a poner sí, no, todo es mucho más complejo en la historia. En ese sentido, creo que faltan evidencias sustanciales en el que uno se imagina que esa homofobia en términos de escrituras antiguas, creo que no tiene mucho que ver. Creo que tiene más que ver con la construcción que tienen después los mismos, por ejemplo, después del gran cisma de Occidente, Lutero, las nuevas religiones, estos nuevos dogmas de estas nuevas iglesias, creo que ahí recién se empieza a discutir, se empieza a hablar de estas personas, de estas corporaciones, de estas identidades que sí serían sodomitas. Los sodomitas somos desde antes de Roma, pero eso quería aclarar. Creo que terminé confundiendo aún más, perdón. Pero... No, igual está buena la aclaración, digamos, sí, como es verdad también esto. Y también yo metí la pata, digamos, sí, pero acá hay, creo que dos cosas también, como uno las de la actualidad, desde ahora, digamos, como claro. Y claro. mirarlo también en perspectiva de... Hay bastantes términos anacrónicos, hay muchos términos anacrónicos que en general la población lo utiliza, que terminan creando errores proceso histórico más que nada, pero no pasa nada, tampoco uno no se puede ser tan riguroso con todo. ¿Cómo es? Pero también era un poco, sí, como tendencioso, digamos, esto en la pregunta, digamos, hablar de cristianismo. Yo sé que es minoría, claro, sí. Y yo, más allá de que yo soy ateo, también todo bien con la gente que dice que no somos odiantes, digamos, ¿sí? Pero ¿alguien de las personas que puso que no somos odiantes se anima a hablar y decir por qué?
o a escribir. Nadie le va a tirar nada, todavía, ¿no? Bueno, igual, otra que es difícil, cuando uno... Bien, gracias. Te escucho, Sí, te escuchamos. igual es, digamos que puse más por instinto que por conocimiento de la historia antigua, digamos. Me basé más en mi experiencia, en lo que veo como, como una persona inmersa en esta sociedad, y bueno, contesté desde ahí, digamos, así que Claro. apelo a eso, no desde ningún marco teórico. Y puse que sí porque se me hace que, si bien las comunidades religiosas son muy importantes en la participación de las comunidades, de las diversas comunidades, todas tienen una estructura orgánica donde hay, digamos, distintas jerarquías. Y me parece que la cagadora son aquellos y aquellas que ocupan esos lugares de jerarquía y de decisión, de poder sin ninguna duda, a la hora de organizar estas actividades que contienen a las personas a través de la religión. Y me parece que sí, que hay un trasfondo de odio, también de mucha represión a su propio deseo, que los lleva a poder a juzgar, a castigar, inclusive cuántas personas que aún siendo excluidas de su comunidad religiosa siguen, por suerte, manteniendo su fe genuina hacia lo que sea, digamos, ponerle, si hablamos en este caso a Dios, de Dios, digo a Dios, ¿sí? De poder mantener esa fe, digamos, fuera de lo que es de lo que está el poder establecido ahí adentro de esas instituciones, porque son adentro de esas instituciones y las jerarquías de esas instituciones en muchos casos, y también otros que vienen o que ocupan lugares de base, son personas que discriminan, que castigan, que juzgan, que acusan a las personas homosexuales de ser enfermas y que pueden ser curadas, y que te invitan a que te vayas a curar ahí. Y bueno, por eso bien, digamos, sí, por esa razón. Entiendo también, gracias primero también por compartir la distinción iglesia-institución, ¿sí? También, o cualquier otra religión. Porque también otra pregunta sería también, el Islam es homodiante, el judaísmo son otras discusiones, el budismo, digamos, como las religiones en general, digamos. Comparto y no comparto, digamos, con muchas de las cosas que dicen ustedes. Por suerte, hay alguien que nos antecedió, que se puso a pensar estas cosas, digamos, ¿sí? Y esta persona es quien quiero que conozcamos ahora, que es John Boswell, ¿sí? John Boswell tiene un clasiquísimo, que después se los paso, también lo tengo disponible, es larguísimo el libro, son 400 páginas, se llama Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad. John Boswell era gay, era cristiano, ¿sí? Murió, creo que tengo la fecha ahí, murió en el 94, consecuencias derivadas, digamos, también tenía VIH, pero era militante también y se enfrentó varias veces a la iglesia, porque él encontraba que en el cristianismo, digamos, como no hay algo en su esencia que sea como modiante, como que en esa... Era un que santa, ¿no? Como cristiano homosexual, digamos, ¿sí? Pero y el trabajo que hizo es espectacular. Vamos a resumir un poquito, invito a que lean ese texto, porque él ve, sin las escrituras se criminaliza la homosexualidad. Ve qué onda los primeros cristianos, ve qué onda la Alta Edad Media, qué onda la Baja Edad Media, digamos, ¿sí? Como hace un trabajo histórico increíble Boswell, que ya es un clásico, ¿sí? Pero realmente hay que darle sentó muchos antecedentes y abrió una discusión muy interesante también sobre esto. Porque nuevamente les digo, esta misma discusión si la religión es homodiante no se puede dar para cualquier tipo de religión.
para cualquier tipo de culto. Entonces, bueno, vamos a ver algunas pistas, digamos, ¿sí? Como, cuando Boswell se pone a ver los textos, todo lo que diga a partir de ahora es lo que dice Boswell, ¿sí? Como, yo no podría hablar porque no estudié nada de lo que estudió Boswell. Se pone a ver los textos religiosos de cristianismo. Para empezar, una advertencia es que la Biblia, tal como la conocemos ahora, es una construcción de la Iglesia, ¿sí? Es decir, es muy diferente, por ejemplo, los textos que circulaban entre los primeros cristianos y cristianas. Es muy diferente porque, son los concilios vaticanos. No me voy a meter tampoco en cuestión religiosa, ¿no? Pero, digamos, son concilios donde se decide qué texto entra y qué texto queda fuera de la Biblia. Vieron que siempre están los textos apócrifos, los apocalipsis de no sé quién, digamos, como son textos que no se dejan afuera. Entonces, ¿qué entra? ¿Qué textos entran? ¿Qué texto no? En la Biblia es totalmente moderno y contemporáneo, digamos, es como la conocemos ahora a la Biblia. Vieron que también dentro del cristianismo hay diferentes tipos de textos religiosos también. Como no es lo mismo, digamos, Nuevo Testamento, dejar afuera el Antiguo, qué texto meto, digamos, ¿sí? Como qué evangelio, qué no. Lo que sí dice Boswell, dice que más allá de que los odiantes intenten demostrarlo, la Biblia no contiene el término homosexual porque, como vimos, no estaba inventado. Entonces no existe, digamos, en ningún versículo, nada de la Biblia, la palabra homosexual. Si se la aplicó después fue una traducción moderna que hizo lo que se le cantó, digamos, ¿sí? Porque no existe el término homosexual en la Biblia. Uno de los grandes caballitos de batalla, digamos, de cristianes homodiantes es Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y de ahí sale el término sodomita. ¿Sí? Sodoma y Gomorra, para quien no recuerde, fue esta... ¿Alguien se lo acuerda? Porque yo no me acuerdo muy bien. ¿Qué pasó en Sodoma? Así como resumidito, te resumo así nomás, de Sodoma. Yo, bueno, voy a chametar un poquito entonces, ¿no? Pero lo que me acuerdo de Sodoma era... A ver, alguien, por favor, que me salve. No. Lo que pasaba con Sodoma era que era un pueblito en donde creo que eran 2 ángeles, creo, estoy chamullando un montón, después nos fijamos bien, que fueron a visitar. Los ángeles vieron que pecaban, que en la tradición moderna, digamos, era esto, que había homosexuales, se llamó una festichola, así como dice Nijo, y Dios mandó a destruirlo y salvó a una familia, creo que eran buenos cristianos, digamos, que los salvó. Esa es la imagen de la Sodoma castigada, digamos, como destruida, que Dios decidió destruirla. Acuérdense que aparte el Dios del Antiguo Testamento es el Dios malísimo, digamos, ¿sí? Es como el Dios que se enoja y genocida un país, digamos, ¿sí? Como, bien, lo que dice, que es muy interesante lo que dice Boswell, es que esa idea que el pecado de Sodoma, acá lo tengo más adelante, lo tengo citado, sobre la única base del texto parecía, obviamente que Boswell lee traducciones, no las modernas, digamos, sino que sabe los textos más antiguos, parecería que podrían extraerse 4 conclusiones sobre la destrucción de Sodoma. 1. Que los sodomitas fueron destruidos por la depravación general, que en primer lugar incitó al Señor a enviarles ángeles a la ciudad para que investigara. 2. Que la ciudad fue destruida porque el pueblo de Sodoma trató de violar a los ángeles. 3. Que la ciudad fue destruida a causa de que los hombres de Sodoma trataron de inducir a los ángeles a involucrarse en relaciones homosexuales con ellos, observarse que no es lo mismo que 2, porque dice en la ley judía, la violación y la relación sexual son delitos que se castigan independientemente. No es lo mismo inducir a alguien, digamos, violar básicamente, abusar, que tener relaciones consentidas, digamos. Finalmente, la ciudad fue destruida por no tratar con hospitalidad a los visitantes que enviara el Señor. Y lo que concluye Boswell es que en realidad, si uno va, digamos, a los textos, el gran pecado de Sodoma fue que no trataron con hospitalidad a los ángeles. Y para eso, digamos, lo tienen al texto, digamos, para quien le interese, porque yo no me voy a meter en la traducción, digamos, en el análisis que hace Boswell, demuestra básicamente eso, que esta idea del sodomita aparece recién, vamos a decir, siglo XIII más o menos, digamos, ¿sí? Como en la Edad Media aparece esta idea de que Sodoma tenía que ver con los pecados sexuales, ¿sí? Como específicamente. Porque es como nunca se dice tanto. Y lo que dice, bueno, parecería raro decir que alguien sea tan malo, digamos, ser no hospitalario, pero al parecer en esa época era un
pecado muy grave, digamos, como la falta de hospitalidad, y eso es lo que castiga. Es más, dice él, en el Nuevo Testamento Jesús habla de un poco de Sodoma y termina diciendo esto también, como que tiene que ver con, cuando dice que hicieron mal, tiene que ver con la hospitalidad, ¿sí? Esto de vuelta que le interese, después paso el texto de Boswell para que vean bien, pero primero ataca eso. Boswell le dice, no, mira, el texto religioso, Sodoma y Gomorra, en el Antiguo Testamento nunca se dijo, digamos, que tenía que ver con la homosexualidad. Eso fue una traducción, o de antes sí, digamos, pero muy posterior. Después, el único momento, digamos, en el que encuentra algo que atente o que criminalice la homosexualidad tiene que ver con Levítico. Si se acuerdan el Levítico, ese conjunto de reglas, digamos, que eran reglas que también tenían los judíos, ¿sí? Como igual estamos en el Antiguo Testamento, que decían, por ejemplo, no sé, no llevar carne de chancho el jueves a la mañana con vino, tipo, un estilo así, digamos, como eran las reglas que tenían, no, como eran reglas, a ver, que actualmente a nosotros nos parecen como muy azarosas, digamos, ¿sí? Como, entonces, encuentra esto, ¿sí? No te acostarás con hombres como con mujer, porque es una abominación, básicamente no seas bisexual. Y el segundo, el que pecare con varón, como si este fuera una hembra, los dos cometieron abominación. Mueran sin remisión, caiga sus hombres sobre ellos, para finalizarlo. La palabra hebrea toevá, no sé cómo se pronuncia, perdón, traducida aquí por abominación, dice Boswell, no significa habitualmente nada intrínsecamente malo, como la violación al robo, a lo que Levítico se refiere en otro sitio, sino algo ritualmente impuro para los judíos, como el comer cerdo o realizar el coito durante el periodo menstrual, ambas cosas prohibidas en los mismos capítulos. Es decir, Boswell dice, no está visto como pecado, sino como algo impuro, y en todo caso, si es visto como algo impuro, es al mismo nivel que comer chancho, o realizar esto, el coito estando menstruando, digamos. Entonces, nuevamente, no hay una penalización, según Boswell, ¿no? Todo esto, ustedes le pueden creer o no, y ir a sus textos para discutirlo o no, no era tan grave, o como abominación, digamos, entendido como lo peor que puede pasar, sino como algo impuro. Y es igualmente impuro estar con un varón, siendo varón, que comer cerdo, ¿sí? También lo que hace más adelante es que los primeros cristianos estamos hablando del 200, 100 después de Cristo, digamos, después de que se muere Jesús, no cumplían estas reglas para nada, digamos, ¿sí? Como básicamente no le importaba lo que dice Boswell, no tenían tiempo tampoco para cumplirlas porque estaban siendo perseguidos por el Estado romano, entonces no era algo muy presente en cómo vivían su vida primeros cristianos. Finalmente vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? A ver si hay algo que haya dicho Jesús sobre la homosexualidad. No exhibe en ningún momento posiciones explícitas sobre la homosexualidad en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es como, rara vez alguna persona cristiana modiante les recite el Nuevo Testamento para decirles que está mal la homosexualidad, porque Jesús nunca dijo nada. En todo caso, digamos, como el gran mandato de Jesús fue ámense los unos a los otros, digamos, tiene que ver más con el amor que el odiar específicamente a un grupo. Y esto también rescata, como ese milagro, ya que me adelantaron, que Jesús sana al siervo de un centurión. Centurión está hablando de soldados romanos, Roma existe esclavitud, se le presenta a Jesús un soldado romano desesperado porque su esclavo está enfermo. Lo que dice Boswell es, qué raro, che, que un soldado romano te lleve un esclavo desesperadamente para que lo cures, digamos, porque ¿por qué te importaba tanto el esclavo? Entonces, como una hipótesis de que seguramente el esclavo, el siervo, era su amante, que era práctica usual también. Así que práctica usual era que, digamos, estén con los esclavos los centuriones. Entonces termina con esa conclusión. Seguramente, y si es algo también que la población gay católica se lo apropió, seguramente Jesús sanó a la pareja, digamos, de un centurión. Y también lo que rescata es como, en la única parte, yo no voy a decir, digamos, que Jesús fue gay o no, digamos, pero el único discípulo que se dice que Jesús amó fue Juan. En todo caso, el amor entre varones no estaba planizado por el mismo Jesús, digamos, como Jesús nunca dice, estoy hablando de amor, digamos, ahora, ¿sí? Como no. Entonces, nuevamente, en el Testamento, en el Nuevo Testamento, no hay una posición explícita sobre la homosexualidad. Jesús nunca dice, maten homosexuales y conviértanlos, digamos.
seguramente, aparte, si estamos hablando de un Jesús que vivía en el Imperio Romano, era un momento en el que la homosexualidad, como vimos, estaba todo bien, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahí voy a leer un poquito lo que estaban diciendo. Ah, mirá, alguien una que le diste, Jean-Michel, como falta de hospitalidad. Mirá, re bien que haya alguien que no soy Johnny puede decir buenísimo, que es el mismo truco que Boswell. Perdón, alguien escuché, capaz estaba hablando y censuré. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Hola. Quería comentar que simplemente, según lo que tengo entendido y que había investigado, la sodomía no es exactamente la homosexualidad, sino las prácticas sexuales que tienen que ver con la penetración anal. Entonces no es algo que está vinculado a hombres nada más, sino a mujeres que también tenían estas prácticas. Y que eso era lo condenado y que eso era lo que determinaba una práctica ofensiva, digamos. Claro. No necesariamente el estar con un hombre o dos mujeres estar juntas, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido por algunos textos que había leído, no sé si es así o no. Sí, yo lo que dice Boswell, digamos, también es que también la sodomía tiene que ver con, porque es como a ver, después se mezclan un poco, ¿cómo se llama? Pero el dualismo creo que es una ideología, digamos, dentro del cristianismo, que habla del bien y mal, que era muy aséptica, digamos, como está mal la relación sexual, digamos, y que los sodomitas tenía que ver con fornicar sin el fin de concebir. Entonces, tanto heterosexuales, digamos, como homosexuales, mientras cojan básicamente, digamos, para no tener un hijo, digamos, tiene que ver con, son sodomitas, ¿sí? Como al mismo término, digamos, ¿sí? Como, pero sí. Claro, porque por eso sodomita también se usa para la heterosexualidad, ¿no? Las mujeres sodomitas también. Por eso, como por ahí dejar en claro que sodomita no es homosexual, sodomita es eso, es otra práctica que tiene que ver con una práctica sexual no reproductiva y a través del recto, digamos. Bien, sí, totalmente. Y aparte es algo que, por ejemplo, con San Agustín tiene que ver, digamos, cómo él trae esta ideología que tiene que ver con el onanismo, como decían, que más de los estoicos, de esto de no al placer sexual, digamos, así como, pero esto se va metiendo recién en la teología cristiana, como que termina siendo la norma muy tarde, tipo, esto siglo XII, siglo XIII, digamos, como los primeros cristianos no iban mucho por ese lado. Entonces, nuevamente, digamos, si me estoy dando cuenta que dijo un montón de nuevamente, básicamente, hay cambio, básicamente no encuentra Boswell en los textos religiosos, si queremos decir el cristianismo, es o no homodiante. Según los textos religiosos para Boswell, no. En todo caso, los textos originales, no, digamos, no estaría ahí la respuesta. Acá traje algún ejemplo de... también para mi público lésbico, que les voy a deber todo el tiempo, digamos, como ejemplos, Santa Perpetua y Santa Felicidad son estas mejores amigas también. Son dos santas de Cartagena, ¿sí? En la época en la que se perseguía al cristianismo. Recuerdo también para la gente que no sabe, el cristianismo fue muy perseguido por el imperio porque era una religión minoritaria al principio, ¿sí? Como no era la norma del cristianismo, no es que Jesús se murió y todos hicieron cristianos, sino más bien todo lo contrario, digamos. Entonces fueron dos cristianas. Felicidad era la esclava de Perpetua. Perpetua era una chica bien, digamos, 22 años, 20 años por ahí, y fueron las dos perseguidas, las dos, y todo en final, digamos, fueron básicamente, no sé la palabra, digamos, pero castigadas, digamos, como suicidadas, comunismo, perdón por el chiste, fueron básicamente, sí, como castigadas, penalizadas, y las murieron juntas. Hicieron el beso de la paz antes de morir también. Entonces, como era en la Edad Media, era muy traído este ejemplo de estas dos. Era una especie también de novela, digo, la esclava y la ama, digamos, como muy floricienta de la Edad Media. Pero bueno, digamos, este es un ejemplo y esto, Santa Perpetua y Santa Felicidad, si no recuerdo bien,
eran 202 después de Cristo. ¿Sí? Como ahí nomás, ¿sí? También sufrieron el martirio, esa es la palabra que no me salía. Así como el martirio lo sufrieron juntas y se reconfortaron juntas en la cárcel. Bien, el primer periodo que encuentras Boswell en donde hubo gran intolerancia hacia la homosexualidad tiene que ver con los siglos 3 y 4, ¿sí? O sea, año 200 después de Cristo, 300 después de Cristo, que coincide con la disolución del Estado romano. Boswell dice que él no sabe, no encuentra una causa firme de por qué pasa esto. Pero dice que las probables causas tienen que ver con que desaparece el urbano, ¿sí? Una vez que cae el Imperio Romano, se van diseminando, ¿no? Las grandes ciudades van desapareciendo, hay una vuelta al campo nuevamente, que se intensifica la regulación gubernamental, o sea, la presencia del Estado controlando la moral, que el Estado diga, digamos, que está bien o que no. Y hay una presión pública a favor del ascetismo, esto que les decía, ¿sí? El ascetismo de solo tener relaciones sexuales con el fin de concebir, digamos. ¿Sí? Como, este es el primer gran momento de intolerancia que encuentra Boswell. Luego dice que en la Alta Edad Media, es decir, comienzos de la Edad Media, hay una indiferencia. Es como, no es que... Esto que hablamos, ¿se acuerdan que la Edad Media fue como que todo mal? No es tan así, dice Boswell. ¿Sí? Como no es tan así. Al principio de la Alta Edad Media hay una indiferencia, es como... ¿sí? Como, es algo que pasa. ¿Sí? Porque en las teorías que pone de por qué de Boswell es que hay menos presencia del Estado, ¿sí? Va comenzando, digamos, el feudalismo, ¿sí? Como que no hay grandes estructuras gubernamentales, pero sí hay una ausencia de una subcultura distintiva. Subcultura distintiva es decir, como que no hay una comunidad y pautas de cultura de una comunidad, digamos, funcionando, que hace muy diferente a lo que viene ahora digo, y era el siglo X, que viene, que es una resurrección urbana. ¿Sí? Cuando empiezan a surgir nuevamente las urbes, otra vez una vuelta a la ciudad, hay un crecimiento exponencial de poesía y literatura gay, pero a niveles increíbles, tanto de lesbianas como de homosexuales varones. Y sí aparece una subcultura gay, es decir, códigos de cultura, formas de ser, digamos, ¿sí? Como es una cultura de lo gay. Acá, esto que cito ahí, es de un santo, San Alredo de Riebol, vamos a ponerle que se pronuncia eso, que es una carta que le escribe a su amado. Dice, hasta que llegamos a esa fase en que ya no tuvimos sino una sola mente y una sola alma, en que no queríamos y no queríamos lo mismo, pues yo pensaba que mi corazón era de alguna manera suyo, y el suyo mío, y lo mismo sentía él respecto de mí. Él era el refugio de mi espíritu, el dulce solaz de mis pensas, cuyo corazón enamorado me recibía cuando las tareas me abrumaban, cuyo consejo me renovaba cuando me hundía en la tristeza y el dolor. ¿Qué más hay en ello? Pues que ya yo puedo decir, ¿no es amar así y ser amado una anticipación de la bienaventuranza eterna? Si eso no es amor homoerótico, digamos, como era este tipo, lo cuenten como quieran, digamos, así como, porque San Alredo aparte era cura. Lo que sí empieza a ver, digamos, en la Edad Media, digamos, acuérdense una cosa, paréntesis, ¿quiénes escribían? Los curas, ¿sí? Edad Media, digamos, los que sabían escribir eran las personas de la iglesia, las únicas personas que conocían el don de la escritura. Entonces, estas cartas de amor que había entre monjas, entre curas, se llama como amor confesional, digamos, tenía que ver con eso, que no era amor platónico, ¿sí? Como no se consumía nunca el acto sexual, pero pasaba esto, ¿sí? Se mandaban canciones de Ricky Martin, así como, no es Ricky Martin, no me salió Iglesias, quería decir, no son tan románticos, no es tan romántico Ricky Martin, ¿sí? Pero como había un amor muy fuerte, no era sexual, pero esto, como había amantes, y estaba muy bien visto aparte, estaba muy bien visto, digamos, este tipo de amor. Finalmente, digamos, y con esto vamos a ir cerrando ya, la intolerancia aparece a partir del siglo XIII y el siglo XIV después de Cristo. Es decir, estamos hablando del año 1200, 1300. Fíjense que nos estamos acercando a 1492 también, ¿sí? A esto de vuelta de la España de la Inquisición. Causas posibles que encuentra Boswell: una mayor presencia del Estado, y hay ya una tendencia, digamos, a unificar el poder estatal
esta es la época en que se producen las primeras enciclopedias, como el derecho, digamos, como se está unificando un gran... se fortalece el poder eclesiástico, el poder administrativo, digamos, ¿sí? Como hay una cosa de unificar, de controlar, digamos, que está surgiendo, ya hasta acercándonos un poco, digamos, a la lógica moderna, y en eso encuentro, digamos, algunas posibles causas de esta intolerancia. Pero no es intolerancia solamente a la comunidad gay, sino que hay ataques hacia las mujeres, intolerancia a los judíos. Son las cruzadas en esta época. ¿Sí? Las cruzadas, recordemos, las guerras santas que manda la Iglesia Central en el Vaticano a recuperar Tierra Santa, a recuperar Israel, contra que estaba tomada por musulmanes. Es decir, acá aparece un islamodio fuerte, digamos, ¿sí? Odio a la cultura musulmana. Y ahí, como, una cosa que no hablamos, pero en Medio Oriente, ¿sí? Como los musulmanes, también estaba todo bien con la homosexualidad. En Las Mil y una Noches, por ejemplo, hay muchos poemas que son homoeróticos, muchos figuras de autoridad también que tenían amantes varones, digamos. Empiezan a ver eso los cristianos, que van a las cruzadas, y empiezan a demonizar con eso a los islámicos. Y se hace una equivalencia, porque ser musulmán es ser infiel, ¿sí? Porque está fuera, no crees en el verdadero Dios, sos hereje, y aparte se refuerza porque estamos viendo que sos homosexual, y ahí se hace esa cosa de asociar homosexual hereje, digamos, se empieza a formar ahí, digamos, esta cadena de asociar de vuelta ser infiel, ser hereje, a también la homosexualidad. Siempre que aparece como una otredad se suele hacer eso, ¿no? Una otredad fuerte con la que uno va a la guerra, digo, lo mismo vemos en el nazismo, por ejemplo, entonces aparece como una otredad en la que se ponen todas las cosas malas juntas, ¿sí? Entonces, como estos musulmanes también son homosexuales, y aparece fuerte ya la Inquisición, ya la persecución a lo que está fuera de esta lógica. Por último, para cerrar, antes del momento de charla también, porque quedan unos minutos, si quieren, hay un blog que les voy a compartir después, que es un blog de Santos Queer, que me parece muy interesante esa propuesta también. Como, nuevamente, como les dije, yo soy ateo, digamos, pero el gesto de reapropiarse de la imaginería, de la cultura, digamos, de los íconos, de la iconoclasta religiosa, y llevarlo a lo queer, ¿sí? Llevarlo a rescatar, digamos, como ahí aparece San Sebastián, ¿sí? San Sebastián es el santo gay, digamos, ¿sí? Como siempre es un ícono muy fuerte para la cultura gay cristiana. Ahí está Perpetua y Felicidad, Juana de Arco, como habían hablado hoy, San Agustín también. San Agustín, a pesar de que es el gran creador de la teología cristiana también, cuenta en sus confesiones, las confesiones de San Agustín, que tenía gran amor por su amigo, un gran amor por su amigo, ¿sí? Como, y nuevamente es este amor de no carnal, pero un gran amor, ¿sí? Y acá aparecen otros santos, después paso el link también para que chusmeen, pero para finalizar quería dejar esa postal, y problematizar, ¿sí? O en todo caso la conclusión en la que llega Boswell es que, ya habrán visto, digamos, como que no necesariamente tenga que leer cristianismo con intolerancia, sino son cuestiones más sociales, como hay como tiene que ver con estos movimientos de reacciones hacia la otredad en general, hacia las mujeres, hacia lo que es distinto, digamos, ¿sí? Como cuando una sociedad se hace más reaccionaria. Que se lo puede pensar también para estos tiempos, yo qué sé. Es decir, uno piensa también por qué hay periodos en las últimas décadas, en los últimos años, en que a veces hay más ataques de odio, a veces menos, digamos, con qué tiene que ver, digamos, como, yo creo que no podemos decir que es tan simple como la presencia religiosa, ¿sí? Como, sí es esto, digamos, como una cosa más hacia la otredad, digamos, si piensan, está mal hacer el paralelismo, ¿no? Pero piensen en un Bolsonaro, si piensan en un Trump, digamos, como, y dónde vienen, como son odios que vienen como fuera de una otredad, digamos, ¿sí? Como, sí se anclan a veces en el discurso religioso, porque vamos a ver que este discurso religioso que se va armando es una gran fuente de ataque, ¿sí? Lo vamos a ver en el siguiente encuentro, cómo los genocidas españoles, los llamados conquistadores, usaban siempre el texto bíblico para justificar los genocidios, para justificar matanzas a comunidades indígenas,
acusándolo de sodomitas, si ya les hago spoiler. Pero bueno, creo que fue mucha información por hoy, y con eso terminaría, digamos, el pequeño PowerPoint, largo PowerPoint. Me gustaría eso, si alguien tiene algún tipo ahí pasó Lucas de vuelta a la asistencia, si alguien faltó poner asistencia, algún tipo de comentario, algo que se hayan quedado pensando, que quieran compartir. Les leo, les escucho. A ver, se mandó con todo Nicolás. A ver. El Jardín de las Delicias. Sí, es una producción muy buena, para quienes no conocen El Jardín de las Delicias, de Ale Muñoz y Arturo Fabiani, que está muy bueno porque rescata historias de acá. Y Cuchillo de Palo también para Paraguay. Sí. Hay un link más arriba, está Antonella, a ver, ahí lo pasó Lucas, paso de vuelta yo. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente agradecerles, de verdad, les agradezco enormemente por participar de estos espacios, porque, nada, es como cuando se dice consumir cultura es hacer cultura, bueno, tiene que ser lo mismo, digamos. ¿Darío? Sí. Sí, yo les quería comentar, no sé si llegaron a ver, hay un documental en Netflix de una de las primeras activistas en la década del 60-70, Marshall P. Johnson, que está muy bueno, así que para seguir analizando toda esta cuestión. Y bueno, más que nada para ir cerrando, hay una frase de un escritor que me gusta, que es Irving Yalom, que dice: escucho mucho el discurso del odio y no escucho el discurso del amor. Bueno, eso nomás quería decir. Gracias. Me acordé que hay unos anuncios, ya que estamos con el tono parroquial, anuncios parroquiales, para cerrar. ¿Cómo seguimos con la comunicación? ¿Sí? Yo voy a activar, y quiero que las personas que estén acá, por favor, me firmen un contrato social tácito, voy a activar los comentarios en WhatsApp. ¿Eso qué significa? No pasen, si yo veo, es como tipo cuarentena fase 3, digamos, volvemos a fase 1 y cerramos todo si no se cumplen el distanciamiento social de mensajes. No a las cadenas, ¿sí? No a las cadenas. Sí, como Antonella dijo, digamos, comparten un link o algo y dicen por qué, no simplemente pasarlo, digamos. Está bueno, digamos, si hay algún tipo de aporte, algún tipo de duda general que crean que el resto. Dudas particulares, trátenla conmigo, pueden mandarme mails a mi mail personal o por WhatsApp, también habilito eso, en horarios en los que la gente normal trabaja y vive, ¿sí? También, por favor, como en horarios, nada, yo entiendo que estamos en cuarentena también, como la hora se nos fue para quién sabe dónde, pero por favor tratemos de respetar horario comercial, exactamente. La gente normal que trabaja, ¿no? Como dice Mirta Legrand, como una. Horarios para la gente como una. Así que eso por el lado de... Yo voy a pasarles por WhatsApp y por mail links y el libro de Boswell. También voy a pasar el link a un drive, donde voy a ir subiendo cosas, para que les quede también, digamos, organizado. Pregunto, ¿seguimos así? Digamos, ¿les parece bien, digamos, esta lógica de cuando haya más gente, digamos, vamos a activar más espacios de intercambio? Espero que también se animen más ustedes, pero bien, vamos con esta lógica. Si capaz están... ahí pasó Lucas, el grupo de WhatsApp también, para quienes no hayan entrado todavía. También estamos, no sé ¿cuántos somos? Paro de compartir. Quedamos 72. Bien, tenemos espacio para más gente también. Si ustedes ven alguien que no llegó a inscribirse, alguien que no haya llegado, digamos, y quiera inscribirse, también le dicen y se suma, digamos, así como hablen conmigo, le pasamos el link, los invitamos a la cadena de mails y que se sume, porque tenemos espacio, como ven, no hubo cupos vacíos, así que no hay problema con eso. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias a ustedes también, me alegra un montón que les sirva este espacio. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos?
Martes que viene, misma hora, mismo canal. Chusmeen lo que quieran chusmear, lo que no quieran chusmear no chusmeen, y vamos a estar hablando de qué pasó en la América colonial, otro pequeño, me matan lo de historia colonial, por ejemplo, con respecto a la comunidad. Nos vemos. Saludos.